¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Laura Bow 2 de Dagger of Amon Ra. Es la secuela de 1992, si no me equivoco, de The Colonel's Bequest, un juego que subimos no hace mucho al canal. Es otra aventura de Sierra que esta vez no está dirigida por Roberta Williams. Roberta Williams participó, vamos, en el proyecto como algo, salen los créditos, pero este juego está dirigido por Bruce Balfour. ¿Balfour? ¿Balfour? Bueno, un señor que en Sierra creo que lo único otro que hizo fue el Outpost. No sé si os sonará. Es un juego de estrategia en el que construyes pues, outposts en el espacio. Hizo algo de diseño de niveles en el Wasteland original y participó también haciendo algunas cosas en el Neuromancer y en el Battle Chess de todos los juegos. No tiene muchos más créditos en videojuegos, pero es un escritor de ciencia ficción. Como acabó haciendo o dirigiendo este juego en el que vamos a llevar a una periodista de los años 20 en Estados Unidos, pues no lo sé. Pero es un juego bastante... A mí me gusta bastante. Y al igual que The Colonel's Bequest, me parece que es un juego que está tristemente ignorado en el mundo hispano, porque no es una aventura de LucasArts. Y como bien se sabe, de Sierra solo existen los Larry porque tienen tetas. Todo lo demás está mal, por algún motivo. Una de las quejas habituales es que puedes morir. Bueno, pues en este juego, en el que puedes morir está de puta madre. Y lo vamos a ver. Por lo demás, no sé si señalar algo antes de empezar. Supongo que, bueno, podemos ir dándole. Sí, no, bueno, voy a explicar qué es lo que vamos a jugar, porque aquí podéis ver que está en inglés, ¿vale? Y que vamos a jugar la versión de CD. Hay un montón de versiones de este juego, y claro, tal vez debería explicar porque estoy usando Scum en lugar de uno de los ordenadores en los que puedo correr el juego bien. Vale, este juego salió en disquete originalmente y salió en español, con textos en español, vaya, porque la versión en disquete obviamente no tenía voces. Esa versión se actualizó con una versión ACD que tiene voces, pero solo en inglés. Y salió una versión en CD en español. Pero la versión CD en español está publicada por Hervé y, si no me equivoco, la historia es que son los disquetes puestos todos juntos y ya está. ¿Vale? Lo meten en un CD y a correr. Porque supongo que simplemente era más barato y ya está. No es una versión, no es la versión mejorada de que es la versión en inglés. Aún así, hay problemas, no puedes simplemente coger la versión en inglés y ponerle los textos en español, ¿vale? Porque si haces eso, te darás cuenta que tienes que elegir entre tener textos o tener voces. Por suerte, con Scum podemos tener ambas cosas, tanto textos como voces. Cuando subí The Colonel's Bequest, decía que en el juego original todos los personajes tenían un acento súper marcado y que es pues, bastante gracioso, ¿no? Y está muy metido en... Pues, bueno, o sea, son estereotipos y demás, pero ayudan un poco con el contexto histórico y el contexto geográfico, ¿no? Estaban en Nueva Orleans, es gente del sur que tiene un acento un poco particular y demás. Vale, pues en este juego transcurre generalmente transcurre en Nueva York, no generalmente, en Nueva York, ¿vale? Pero pues Laura Bow obviamente sigue siendo de Nueva Orleans y hay un montón de personajes que son estereotipos andantes, ¿vale? La traducción al español pues obviamente no tiene ninguna particularidad con los acentos, pero en la voz en inglés se nota mucho el acento que usan. Yo creo que es bastante gracioso. Y por eso vamos a jugarlo con voces, porque si no, podría haber simplemente puesto la versión en español de disquetes en el 486 y haberlo narrado yo, ¿vale? Pero tanto que lo dije en el juego anterior, pues quiero que lo veáis. Por lo demás, vamos a jugar con, bueno, MT32 emulada, como siempre, porque es un juego de Sierra de 1992, así que MT32 para el sonido.
Y poco más, no sé, vamos a ir dándole. Esto que sale aquí al principio de Bob, de Dagger of Amon Ra, si no me equivoco, es el texto que saldría en la MT32 cuando cargas el juego. No sé, creo que se ha visto en esto. Y bueno, aquí tenemos el ruido del reloj del juego original, no tiene nada que ver con este. Pero bueno, tiene una introducción larga, vamos a ir dándole, y nos va a presentar los personajes. Y bueno, pues nos va a presentar de una forma un poco peculiar, porque en el original se levantaba el telón, ¿no? Y era, este es este personaje, este es este otro personaje. Y ahora no va a ser así, ¿vale? Y se nota que este juego tiene un director distinto. Aún así bueno, a mí me parece un juego muy chulo. Ya iremos viendo. Y por cierto, de vez en cuando probablemente notéis que mi ratón aparece un instante en alguna esquina o algo así. Lo estoy jugando en ventana por el tema de escalado y todo eso para el OBS. El caso es que el ratón no está fijo dentro de la pantalla, de la pantalla del juego, quiero decir. Y cuando te mueves al borde, como puedes cambiar el tamaño de la ventana, pues pasa esto. Tenemos aquí a alguien durmiendo en el barco este, por lo visto. Y... No ha peleado mucho, la verdad. ¿Habéis visto reflejos en el espejo? Eso no en todos los juegos lo tienes, ¿eh? Pero una escena un poco extraña, no sabemos quiénes son estos personajes. Pero bueno, el barco ha llegado a Nueva York. Y ahora vamos a hacer un poco de zoom aquí y vamos a ver algunos otros personajes. There is still time to correct this most grievous misunderstanding, Mr. Carter. The Dagger of Amon Ra must be returned to Egypt. Stay out of my way, or I'll thrash you within an inch of your life. Surely you can find a way to accommodate everybody's wishes. Who are you to tell me what I can do with my own property? Your property? What authority did you have? The authority of the Egyptian Antiquities Service. So if you don't like it, I suggest you waddle on back to Egypt and complain to your own government. Would it not be better to work this out diplomatically? This isn't a case for diplomacy. It's a case for your acceptance of the situation. It is not just my acceptance at issue, Mr. Carter. Frankly, some of our people are quite upset, moved to take drastic measures if need be. Are you threatening me, you malodorous little man? Mr. Carter, there are some who would rather fight back than allow their country to be stripped of its national treasures. Any fat savage who lays a finger on my exhibit, or threatens me, will find himself in deep trouble. Do I make myself clear? As clear as the water of the oasis, Mr. Carter. No va muy rápido para gente que acaba de discutir. Pero bueno. Be careful with that steamer trunk, young man. It's exceedingly valuable. It sure is heavy, Mr. Carrington. You got gold bars in here or something? The contents of my trunk are not your concern. Now be a good lad and take it to my taxi. The Countess is waiting. La verdad es que han mencionado a una tal
condesa. New Orleans, 1 week later. Are you sure you've got everything? Yes, Daddy. You've got Sam's address at the paper? Yes, Daddy. You've got the money I gave you? Yes, Daddy. Don't worry. Put some money in your shoe. New York's a big city, and there's a lot of crime there. Look, I'm going straight to the paper. What could possibly go wrong? Let me give you a little more money, just in case. Dad, I've got to go. Godspeed, Laura. Call me as soon as you get there. I'll be fine, Dad. I'm going to make you proud of me. I already am, honey. Hay un detalle peculiar de este juego, que es que, claro, sucede en algún momento de los años 20, durante la ley seca de Estados Unidos, ¿no? Es una sociedad muy machista, ¿vale? Y, por ejemplo, pues no hay mujeres periodistas, ¿vale? Laura Bow es toda una pionera en esto. Y el juego lo representa de una forma... Excuse me, dear, are you a secretary? Por ejemplo... Actually, I'm starting a new job as a reporter for the New York Daily News Tribune. My name's Laura Bow. How nice. I'm Irmgard. Is this your first trip to the big city? Am I that obvious? How could you tell? By the way you keep glancing out the window, dear. I did the same thing the first time I came to New York. The tall buildings, the people rushing around, it was all so exciting. Then I stepped off the train and got mugged. How awful! It's the New York experience. Thank you, dear. You're very kind. I've enjoyed traveling with you. Do you need any help getting home? No, dear. I'll be fine, thank you. You're sure you'll be okay? Yes, thank you. Goodbye. Goodness gracious! My suitcase! Can you spare a dime, miss? Certainly, sir. I'm always ready to help those who are less fortunate. Well, that's just peachy. Give me all your money then. Excuse me? Hand it over. This seems very unfair. Welcome to New York, kid. Por suerte, Laura es una chica muy optimista. I'm not gonna let a little bad luck ruin my day. Hello, New York. Laura Bow has arrived. My destiny awaits. Nothing can stop me now. I really want to thank you for hiring me, Mr. Augustini. For hiring you? I don't even know who you are. I'm Laura Bow. I believe you know my father, John Bow. Ah, John Bow's daughter. Now I remember. How is he? He's fine, and he says hello.
He wanted to know if you still had that newspaper clipping on your wall about the explosion of the Hindenburg building in New Orleans. Yes, your father was the first cop on the scene of the explosion, and he let me into the wreckage so I could cover it for the paper. I rescued Rupert Hindenburg from his burning office, wrote about it, and made a name for myself as a reporter. I owe John a lot for that. Think you could handle being a reporter for a big city paper? I'll do my best, sir. We usually just hire men for this job. It's rough out there, and you're kinda small. I can do it, Mr. Augustini. Just give me a chance. All right, as a favor to my old pal John, but I'll be keeping a close eye on you. Thank you, sir. For your first assignment, I want you to write about a burglary. Some kind of fancy knife was stolen from the Lion Decker Museum. I'll arrange for you to attend the fundraiser at 7 o'clock tonight for their new Egyptian exhibit. Everyone will be there. Tell them you're covering the society news so they won't clam up on you. You won't regret it, sir. I have a nose for news. Just keep your nose out of trouble. Here's your official notebook and your pencil. It already has Crodfoller's notes in it. Have the story ready by 3 tomorrow, or you're out of a job. Despacho peculiar el del tío. Por cierto, si os fijáis, cuando tengamos cuadros de diálogo, las decoraciones de las esquinas van a ir cambiando, si no me equivoco. Laura Baines, right? Laura Bow, sir. And I believe you have the advantage. Crodfoller Rhubarb, ma'am, though you can call me Rube. So I suppose you've already met Sam. Yes, he's very colorful. Don't let him shake you. He's tough on the outside, but inside he's got a heart of stone. I'm sure he... Pardon me? What did you say? Never mind. Just pulling your leg. Why don't you take this desk right here and we'll get you settled in? That's very kind of you. Mr. Augustini sort of left me on my own. I have to start on this story about a burglary at the Lion Decker Museum. Bueno, ahora descubriremos... Finalmente podemos empezar a jugar y descubriremos que es la historia de este... la que estaba cubriendo este señor. Este juego es un poco más similar a las aventuras gráficas, pues bueno, pues más ya de mediados de los 90, ¿no? Podemos movernos por la pantalla, pero seguimos teniendo esta barra de los juegos de sierra. De algunos. de los juegos de sierra VGA, vamos a decir. Con el botón derecho podemos cambiar de opción y tenemos dos... Bueno, esto es lo interesante de este juego, ¿vale? Tenemos nuestro inventario en el que tenemos nuestro cuaderno de notas, que como nos ha dado nuestro jefe. It's your official New York Daily Register News Tribune reporter's notebook with index tabs for people, places and things. Vale, voy a hacer una cosa, voy a subir un poco la velocidad de esta buena mujer y vamos a guardar el primer episodio. Vale, ¿qué iba a decir? Vale, bueno, eso tenemos pues una interfaz, básicamente la misma interfaz que vimos en los Quest for Glory, ¿no? Lo que sí tenemos eso, hablar y preguntar, o cuestionar, entrevistar, podemos decir. En nuestro cuaderno anotamos cosas, como nos acaba de decir, y con eso podemos cuestionar a la gente sobre temas específicos. Luego lo que decía del tema del machismo y demás. Bueno, Laura Bow es un personaje femenino en un juego de los años 1920. Vale, no se presenta como una mujer independiente que no necesita a nadie, ¿vale? Sino, bueno, es una chica, no sé, muy maja, muy normalita. Pero vive en un mundo de hombres, ¿vale? Y durante todo el juego hay... Bueno, pues la tratan como
pues como una don nadie, o por ejemplo, tenemos aquí este detalle. The gents' sign leaves little doubt as to what lies behind the door. You shudder to think of it. Vale, esta es la entrada al baño de señores. Intentamos entrar. You can't go in there. That's the men's lounge. You glance around curiously, but there's no sign of a ladies' lounge. This is patently unfair. Obviamente no hay servicio de señoras porque es la única señora de toda la oficina. O sea, supongo que si hubiese más señoras, pues sería el servicio de limpieza, supongo. Podemos ver a esta gente. This is the science editor for the Trib. His latest report critiqued Goddard's demonstration of the first liquid fuel rocket which traveled 184 feet in 2.5 seconds. At the moment, he's checking to see who signed up for the three-legged race at the annual picnic. Si intentamos hablar con él. I'm so excited to be a member of the Trib staff. After all, I studied journalism in college. I went to Tulane and never thought that my first job out of school would be at a paper as prestigious as this one. I mean, that is unusual, isn't it? I'm sorry, were you talking to me? Never mind. Exacto, tenemos también a este señor. The man poring over a layout is Eddie Bedletter, creator of the syndicated advice column Dear Eddie. Unfortunately, Eddie has been divorced twice and is estranged from his rival columnist brother, so where he gets off giving other people advice on how to live their lives is an unanswerable question. Duras palabras. Lo mismo, si intentamos hablar con él. Aren't you Eddie Bedletter, the syndicated columnist? I'm a great fan of yours, and I've read... Yeah, I'm busy right now. Estoy un poco confuso por eso de el columnista del sindicato. Syndicated creo que no significa que es del sindicato, ¿vale? Porque los sindicatos en inglés son unions. Creo que tiene otra implicación, pero... Bueno, antes de sentarnos podemos mirar la papelera, o después de sentarnos, de hecho. You find a curiously heavy object in the trash. Un objeto importante, esta pelota You pick it up and place it in your purse. pelota de béisbol. Y podemos mirar también nuestra mesa. This is now your desk. It's very old and looks like it hasn't been cleaned thoroughly in years, but it's sturdy and serviceable. Y sobre todo, es nuestro. Tenemos un cajón, pero The desk drawer is locked. cerrado con llave. Si levantamos esta esquina, You peel up a corner of the blotter to reveal a small key. You pick it up and place it in your purse. creo que no tenemos nada que hacer con esto. You already have plenty of pencils. Eso es. Vale, pues vamos a usar nuestro inventario. You unlock the drawer. Unfortunately, the key permanently jams itself in the lock. Let's hope you never want to lock this drawer again. Y tenemos algo aquí. A press pass. It reads, Press. Your pants while you wait. Low-Fats Chinese Laundry, 5858 Broadway Avenue, New York. Vale, esto es muy difícil de traducir. Vale, es un press pass, pero es press de una lavandería. La presa de lavandería. Lo han intentado traducir como, bueno, pone pase y tal. Y vea la prensa de la lavandería. Pero bueno, obviamente pone press. No, que... Han hecho lo que han podido con la traducción, ¿vale? You pick it up and place it in your purse. Y como veis, lo que decía, aquí teníamos bordes distintos para esos diálogos. Me gusta mucho cómo monta las escenas este juego. La verdad es que me parece que tiene un diseño. Hombre, obviamente está hecho a mano, ¿vale? Todo está pintado a mano. Hay un montón de espacio negro en todas las secuencias. En lugar de pintar un techo, pues no pintan nada. Y hay sitios donde el espacio negro es un poco extraño, ¿vale? Porque parece como que pintan partes relevantes y otras no las pintan. Igual te quitan medio suelo o cosas así, pero sin que haya paredes ni nada. No sé si representa que hay paredes o no, pero aún así
visualmente a mí me parece, no sé, muy, muy elegante. Crodvolity Rube Rhubarb is one of the Trib's top writers. Among other things, he's in charge of writing obituaries, yet he's also extremely cheerful. Vale, vamos a hablar con él. I hope I'm not intruding. I mean, if you were working on the burglary story. Miss Bow, please, it is not a problem. Yes, I'd started work on the story, but it's not your fault that it's been reassigned. That's just something I'll have to take up with Sam. Thank you, Mr. Rube. Y si os fijáis, como estamos sentados, los retratos de diálogo son distintos. Si estamos de pie, se miran de frente, se gira para hablarnos lo que sea, pero estando sentados, no sé, hablan de lado por lo que sea. It must be so thrilling to see your byline on a story. I rarely get a byline on my obituaries. I seem to be pigeonholed on the obit page. Vale, pues vamos a preguntarle cosas. Podemos preguntarle por el pase de prensa. Vamos a preguntarle por el pase de prensa. Lo eliges, pulsas el botón derecho y le dices salir. What is this? I'm not sure. Hand it to me and I'll take a closer look at it. Vale. Lo elegimos, se lo Oh, damos. this is what we call a press pass. Very useful. We ran out of official press passes. This is a business card for low fats, but if you wave it in front of a cabbie, it'll take you where you want to go. Esto es importante. Porque no tenemos dinero, ¿vale? Porque nos han robado todo. Vale, bueno, vamos a preguntarle por otras cosas más relevantes. Vamos a preguntarle por gente. Y como veis, tenemos una lista de personas que irá creciendo. Y esto es lo que es un poco distinto de este juego. En el original también teníamos un cuaderno, pero lo llevamos en inventario y ya está. Este sigue siendo un juego de investigar, igual que el primero, ¿vale? Y al final del juego, pues es sacar quién ha hecho qué y qué ha pasado y todo esto, ¿no? Igual que en el primero. Así que la cosa es preguntar a la gente por todo. Bueno, no necesariamente a todo el mundo por todo, ¿vale? Porque obviamente mucha gente no sabe nada de otras cosas o de algunas cosas, pero bueno, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a preguntarle por Sam, a este señor. A Rube. What can you tell me about Sam? He's a perfectionist. I badmouth him now and then, but, well, he's given me plenty of breaks, so I owe him a few. Además, también diré que hay muchas de las cosas graciosas del juego, obviamente, están en algunos de estos diálogos. Preguntarle por el Dr. Pippin Carter. Obviamente, sí, el tío este, pues, como ya nos ha dicho, había empezado a hacer el trabajo este que nos han asignado a nosotros, así que vamos a preguntarle cosas a ver si así nos da por dónde empezar. What can you tell me about this Pippin Carter character? A queer bird, if ever I've met one. Kind of comes across as cultured, yet he's a loudmouth, you know what I mean? He's got a chip on his shoulder the size of the Brooklyn Bridge. He'll try to cut you down, just shake it off. That's what I had to do. Archibald Corrington. Si no me equivoco, este era el que parece Franklin Roosevelt, el tío de gafas de la intro. What should I know about Archibald Carrington? Carrington hasn't been in the States long. He's from England, but somehow he doesn't quite come off on the level. Call me stupid, but I just think the guy should be more concerned about museum property vanishing. His first month on the job, too. Interesante. Podemos preguntarle por el detective que está llevando el caso. Have you dealt with Detective O'Reilly? I know he's assigned to the case. I didn't get anything out of him. Maybe you'll have better luck being a lady and all. Una vez más,
Podemos preguntarle por él mismo, aunque no nos va a decir nada. Tell me about yourself, Mr. Rhubarb. What's to tell? I'm a reporter for this paper, probably since before you were born. But I want to know about the real crodfaller tea, Rhubarb. You mean there's another crodfaller tea, Rhubarb? No two sets of parents could be that cruel. That's okay, Mr. Crodfaller. You don't have to tell me about yourself if you don't want to. Rube. Who are you calling a... Oh, Rube's your nickname, isn't it? Sorry, I forgot. Vale, este es un juego de palabras que no funciona muy bien. Rube, creo que ha entendido rude, plan borde. Pero bueno. No sé si sería el nombre de Lofat antes de haberle preguntado por el pase de prensa, pero podemos preguntarle por Lofat. De hecho, podemos ir ahí a la lavandería. Tell me about Low Fat. The old laundry guy. What's to tell? El caso es que hablando con los personajes, vale, bueno, es improbable que conozcan a nuestro padre, pero a veces les preguntas cosas y te dan otros nombres o les preguntas por algo que no tienes muy claro y te lo explican y entonces cambia el término. Y entonces en lugar de preguntar por, como veremos más adelante, una floristería, preguntaremos por otras cosas. Have you heard the name John Bow? Don't think so. He a relative of yours? He's my father. Oh, Sam's friend. Never met him, I'm afraid. Efectivamente, no tiene mucho que decirnos. Lo mismo. Por los lugares... Vale, aquí podemos preguntarle por la floristería. Vale. Esto, por ejemplo, es importante preguntarle. También podemos preguntarle por el museo. Now, what's the scoop on the flower shop? You mean the speakeasy? The flower shop's just a cover. Look for a fella there named Ziggy. He knows a lot and tends to talk too much. Vale, nos ha dado mucha información. Nos ha dicho que la floristería esta no es una floristería. Nos ha dado el nombre de Ziggy. Y la floristería ya no aparece, ahora aparece como taberna clandestina. La ha llamado Speakeasy. Speakeasy no es una... O sea, a ver, el sitio es una taberna clandestina. Cuando vayamos lo veremos. Pero un Speakeasy supone que es un sitio al que van las parejas de jóvenes para conocerse en los años 20, ¿vale? No en el tiempo pre-Tinder. No creo que nadie use Speakeasy en el presente, pero era, pues eso, pues, donde las parejas podían pasar tiempo y demás. Os recuerdo eso, estamos durante la ley seca, entonces el tema del alcohol es ilegal. No hay tabernas, ¿vale? Pero podemos preguntarle por ella. Where can I find this speakeasy? Just ask any cab driver. They'll take you there. It's the place disguised as a flower shop. Muy bien, vamos a preguntarle por Ziggy. Who is Ziggy? He's what we politely call a stool pigeon. Basically, the guy squeals for cash. Amazing that the guy hasn't had his neck broken by now. Y la verdad es que no sé si tenemos que preguntarle... Ah, bueno, sí, estaba diciendo el museo. Is there anything I should know about the Daga Museum? Yeah, I went down there. I did get that far in the investigation, at least. I met the museum's president, a stodgy old croaker named Archibald Carrington III. Cagey guy, didn't seem overly concerned about the dagger. You might see if you can get a little bit more out of him. Vale, I also spoke with a Pippin Carter. Nasty little squirt. He acts like the world owes him a living. Apparently, he's the one who's originally discovered the dagger in Egypt, along with some of the other junk in the exhibit. Now he was hot about the dagger. Took the whole thing like it was a personal stab at him. No pun intended. Vale. Se lo toma como si fuera una puñalada a su persona. Y no diciendo que no es un juego de palabras. En inglés funciona mejor, pero bueno. La traducción en español, pues es lo que hay. Vale, eso nos ha dado información importante sobre estos dos personajes. No sé si tenemos algo más que queramos pues preguntarle por el periódico.
Is there anything I should know about working here at the New York Daily Register News Tribune? Well, first of all, we call it the Trib. No need to use the whole name. I don't think anyone in New York even remembers the whole shebang. Second, don't worry about Sam. He's gruff and loud, but he's really a cream puff. Don't let him push you around. Lastly, don't get too attached to any one assignment. You never know when it'll be yanked away from you and given to some less experienced reporter with no qualifications except an in with the boss. Ahem. Sorry, didn't mean to get peevish. Vale, pues creo que esto es todo lo que necesitamos sacar de aquí. Vale, vamos a salir y vamos a ponernos a investigar. Y como veis, tenemos aquí un signo de taxi. Si lo usamos, podemos usarlo para llamar a un taxi. Pero bueno, esto es un juego de sierra, así que vamos a empezar por lo suyo. Por comprobar si es un juego de sierra. Como veis, podemos cruzar la calle. La comisaría está al otro lado y podemos ir ahí. Así que vamos a cruzar. Si no miras a los dos lados, acabarás hecha puré de gran manzana. Vale. Bueno, es un juego de sierra, ¿no? Entonces podrías pensar que dices, bueno... The corner of 75th Street and Madison Avenue, New York City, home of the world-famous New York Daily Register News Tribune building, vale, among other things. Esto es como mirar en ninguna parte. Si miro aquí... The corner of... No, ¿dónde es? Corner, ¿La carretera? the corner... Ahí está sea. It's acaba. No. ¿Dónde tengo que mirar? There are no cars coming from this direction. Eso es, no vienen coches. Vamos. Hay que mirar a ambos lados, no habéis leído el mensaje. Si no miras a los dos lados, acabarás hecha puré de la gran manzana. Ay, vale, entonces, miramos a este lado. Miramos a este lado. There are no cars coming from this direction. Y a este lado. There are no cars coming from this direction. Vale, entonces ahora podemos cruzar. Si atino con... Aquí. ¿Veis? Que mirar a ambos lados antes de cruzar. Vale, tenemos el edificio de la policía. Y tenemos aquí un señor a quien vamos a molestar un poco. A man sleeping under a newspaper. Judging by the strong smell of alcohol, you deem it wise not to light a match in his presence. Ah, New York. Vale, podemos molestarle. Excuse me, sir. Don't bother me, lady. I'm sleeping. Creo que hace falta hacer esto para que cuando salgamos no esté aquí. Y haya dejado el periódico que tenía con él. Señor policía. Pardon me. I'm looking for some information. Well, take yourself down to the library then. Pardon me, Sergeant, but I happen to be a reporter with the Trib. Oh, well, strike up the band then. Look, lassie, I've been out with my dogs all day, and I hadn't had my lunch. And I got better things to do than to jaw with some slip of a girl reporter. Go on with you now. No quiere hablar con nosotros porque tiene hambre. No podemos hacer nada con él ahora mismo. Necesitamos algo que no tenemos. Así que vamos simplemente a entrar al despacho del jefe de policía. Este es escocés, el jefe Knock politely. es irlandés. You hear the muffled response. Come in. Sure and begorra, I'm Detective O'Reilly. What would you be wanting then, lass? I'm Laura Bow from the New York Daily Register News Tribune. I'm looking into the burglary at the Leyendecker Museum, and I understand you're handling the case. Would it be possible for me to look at your report? You can't be a reporter, lass. You're a girl. The Trib only hires men. I
I am a reporter, sir, and you can check with my editor, Sam Augustini, if you don't believe me. I thought that Crodfeather guy was going to be writing the robbery article. Crodfaller was assigned to it, but the story is mine now. Can I see that report, please? It's very technical, lass. I don't think you'll be learning much from it. Thank you for your concern, Detective, but I'd like to be the judge of that. You're a determined girl. I'll say that much for you. Have a look, then. The file on the Leyendecker Museum burglary is nothing more than a single handwritten page. It mentions only one stolen object, the Dagger of Amon Ra. The burglar or burglars left no fingerprints or other clues. Their method of access to the museum is unknown. In summary, the police are baffled about the burglary at the museum at this point. Some parts of the report seem vague. The report is signed by Detective Ryan Hanrahan O'Reilly. There's only one page to this report. Where's the rest of it? That's all of it right now. It's rather vague, isn't it? Good police work takes time, and I'm a very busy man. I haven't had time to follow up on the burglary. So what if a museum loses a knife? There are people being murdered left and right in this city, dropping like flies. Cars are being stolen, booze is being smuggled into speakeasies. Pedestrians are being mugged, firebugs are burning down half the city, they're running out of grapes at the corner market, and I've got a headache. And you know who gets to investigate all the crimes in this district? Me! So I don't need any nosy reporters hanging around telling me my reports are vague, girlie. Well, excuse me. Talk to the desk sergeant if you have any more questions. I haven't got time for you right now. Lamentablemente, el sargento este no tiene mucho que contarnos porque tiene hambre y no quiere hablar con nosotros. Ha dicho algo que me ha llamado la atención y se me ha olvidado ya. En cualquier caso, no está el mendigo aquí ya, así que vamos a llevarnos esto, que es importante. The paper is full of old news and a valuable coupon. El cupón es lo importante. A coupon for a free sandwich from Luigi. Vale. You pick it up and place it in your purse. Lo coges y lo guardas en tu bolso, lo vamos a oír mucho. Vamos a grabar. Creo que puedo cruzar ahora sin mirar. No. Nunca puedes cruzar sin mirar. Vale, que esto sirva de advertencia. Vale, siempre hay que mirar. Siempre. There are no cars coming from this direction. There are no cars coming from this direction. Debería hacer que se moviera un poco más rápido todavía. Vale, y ahora tenemos aquí a Luigi. A man selling corned beef sandwiches from a cart. No son sándwiches de cecina. Corned beef no es cecina. Ah. Bueno, ese es carne. La ternera esta con. Pues eso, pues con corn. No me sale ahora la palabra. Ya sabéis, el grano este. Ay. Maíz. No me salía. Vale, entonces podemos hablar con él. Hot corned beef, get you hot corned beef sandwich. Is that corned beef lean? Lean corned beef. This is the leanest corned beef in the city, maybe in the country. So lean the cow she keep on tipping over. You wanna buy a corned beef sandwich, lady? Es gracioso porque aquí la traducción, por ejemplo, se pasó de frenada, ¿no? Y básicamente habla italiano. Cuando lo que hace no es hablar italiano, sino hablar como los italoamericanos estos de, pues, de principios del siglo pasado. ¿Vale? Que no es italiano. Pero bueno,
Vale, tenemos esto. Así que queremos uno gratis. I believe I would like a sandwich. Mamma mia, another coupon. I'm gonna go broke. What a crummy idea I had. That's the last time I advertised in a newspaper. Take your sandwich and get out of here before I change my mind. Vale, y nos da un bocata. Would get you nowhere. Nos da un bocata. You pick it up and place it in your purse. Vale, y esto es gracioso porque, claro, le hemos dado el cupón, ¿vale? A ver, quiero guardar la partida. Por algún motivo no puedo guardar la partida. Así que vamos a There mirar. are no cars coming from this direction. There are no cars. Y vamos a cruzar. A ver si puedo guardar la partida al otro lado. ¿Vale? Porque aquí hay una cosa muy de sierra también. Vale, tenemos un bocata. Un bocadillo, si preferís. Y bueno, es un bocadillo, entonces... You think about eating the sandwich, then suddenly change your mind when you remember that you're a vegetarian. Esto debe ser de la versión CD. Creo que en la versión de disquete, yo esto recuerdo, te lo puedes comer. Te lo puedes comer y básicamente es game over, pero no te lo dice el juego. Te dice, game over, sigues jugando. Vale, pero no puedes... Se lo tienes que dar al policía. Y ya no tienes el cupón, con lo cual no puedes conseguir otro bocadillo. Vale, no puedes decir, me das otro. Ya no lo tengo. Por algún motivo Laura Bow se ha vuelto vegetariana para esta línea. Juraría que no era vegetariana de antes, pero bueno. Vamos a darle el bocadillo al policía, sargento este. You look so hungry. Here, take this. Sure, this is going to be a sandwich on rye. Bless you, lassie. Don't mind if I do. Sure, and it tastes fresh too. Mmm. Vale, entonces ahora que le hemos dado de comer, podemos hablar con él. I know I always feel a little better after I've had something to eat. There's no denying that, miss. Now, what was it you were wanting to ask me? Entonces ahora podemos preguntarle. Y una cosa muy importante que tenemos que preguntarle... Bueno, hay algunas cosas que podemos preguntarle, ¿vale? Pero lo importante es preguntarle por Siki y por la taberna clandestina. Vamos a empezar por la taberna clandestina. What can you tell me about the speakeasy? Now, I don't know anything about a speakeasy. Not in this town. We run a clean city here. But there are some nice places where a lady like yourself can sit and relax and enjoy a bit of the high life, if you know what I'm saying. Of course, some of these places are restricted, don't you know? So you'll have to be giving them the right signs so they know you're okay. But just mention it Charleston, and you're in like Flynn. You got that now? I think so. Thank you kindly, Sergeant. Vale. Don't mention it. And I mean it now. Don't you go mentioning it. Not to anyone. Necesitábamos que nos diera la palabra clave, el Charleston. Porque si no, no vamos a poder entrar en la taberna clandestina. Vamos a preguntarle por... Vamos a preguntarle... Pues la verdad es que no hay mucho... Sí, probablemente sea lo único relevante. Vamos a preguntarle por el detective. Detective O'Reilly seemed very rude. Is there any way I could talk with him again when he's in a better mood? Ah, well, and here I thought he was in such a good mood today. He's a very busy fella. If only you'd talked to him once today, I doubt he'd be talking to you again. No sacamos mucho de eso. I'm looking for information about a man named Ziggy. What would a lass like yourself be wanting with scum like that? Never you mind why. I'm just looking for information about him. I suppose it's no big secret. Not round here, anyways. Ziggy's is a first-class little rat fink. Couldn't cut it as a crook on his own. Now he has to go around spoiling it for the rest of them. Nasty little big mouth, though he does seem to hear an awful lot. If you're looking for him, he's the kind of man what hangs around in speakeasies. Not that we have any in New York City, mind you. We've got these places closed up good and tight. Bueno, lo que te quiero decir. No sé si hay algo más que queramos preguntarle. ¿O el museo? No creo que este nos vaya a decir nada.
What do you know about the Lion Decker Museum? A very fine establishment. Worthwhile seeing, even if you're only in town for a short while. Very educational. Have you actually been there? Well... But I live in the city, and I'm not having to see all the landmarks. Vale. Estoy pensando si había algo más que quisiéramos de él, y creo que no. Tampoco quiero preguntarle a todo el mundo sobre todos y cada uno de los términos, porque entonces no acabamos jamás de la vida, ¿vale? Pero esto significa que igual alguna cosa se me escapa. Greetings, madam. I can motivate you to your destination if you can prove that you're a reporter or if you have American currency. Vale, podemos demostrar que somos reporter con el pase de prensa. To what location would you like to be motivated, madam? Y podemos ir a lugares. Podemos ir, por ejemplo, al muelle. Queremos ir a la taberna clandestina. Pero si venimos aquí... Be careful of the sticky spot on that seat. I'm always taking that 6-year-old Asimov kid over to his parents' candy store in Brooklyn. He likes to read science fiction pulps and lick lollipops in the back seat. Intelligent kid, but kind of messy. Thanks for traveling with us, madam. Have a pleasant day. Isaac Asimov. Vale, tenemos a este pavo. Que, si recordáis, es el que había bajado las cosas del barco. Podemos preguntarle algunas cosas. Good morning, miss. I'm Steve Dorian. I'm Laura Bow. Nice weather we're having. Hey, did you hear about Admiral Byrd? He just made the first successful flight over the North Pole. What a guy. Podemos seguir preguntándole chorradas o podemos cuestionarle. Porque, si recordáis, durante la intro le estaba llevando las cosas al señor este. Podemos preguntarle. Mr. Carrington came in on the Andrea Doria. I remember because he had the heaviest steamer trunk I've ever lifted. And it smelled funny, too. Gave me a big tip. Then that rich lady picked him up in a taxi. He called her the Countess Waldorf Carlton. Vale, un nuevo nombre. Vale, pero ¿veis? Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que añadir nombres. Steve Dorian es él. Podemos preguntarle por... Steve Dorian? That's me, Miss Bow. Sí, no, ya sé. Quería que me contaras algo sobre ti. Vale, podemos preguntarle por el resto de gente que había en el barco. Bueno, la otra persona que sabemos es Pippin. Boy, do I remember that guy. He supervised the unloading of the Egyptian crates from the ship. It was a bunch of stuff for the museum, and he was real protective about it. Vamos a preguntarle por la condesa. She's the rich lady that picked up Mr. Carrington. Ya está, eso es todo lo que sabes. Bueno, sabe el nombre, ya es... La cosa es que alguien te tiene que dar el nombre, porque si no, no podemos simplemente ir a Carrington y preguntarle por la condesa si no sabemos nada de la condesa. Vamos a preguntarle por Siki, seguro que lo conoce. He's some kind of a cheap hood. He used to hang around here sometimes. Supongo que no podemos preguntarle mucho, la verdad. Vale. I think the Cardinals are going to win the World Series this year. I hear Henry Ford just introduced the 40-hour work week at his auto plant. I think that's ridiculous. What are his employees going to do with all that free time? Puedo preguntarle por el Speakeasy. I don't know anything about that. Sorry. Es un buen chico. No conoce esos sitios. ¿Puedo preguntarle por el museo? That's where Mr. Carter's Egyptian crates were going. Nice place. Ever been there? Actually, I'm attending a fundraising party there tonight. Sounds like a formal party. What will it cost to get in? I don't know. I'm covering it for the newspaper, so I get in free. I thought the museum was closed today. It is, but the party isn't till 7 o'clock tonight.
Sounds like fun. Enjoy yourself. Now, if you'll excuse me, I have to get back to work. Y se pira. No sé si podemos sacar algo más de él, la verdad. ¿Algún otro sitio al que pudiéramos ir? Greetings, madam. Sí. Oh, mira, podemos mirar. It reads Taxi Operator's License, New York Taxi Control Authority. The bottom of the license reads, License renewed September 5, 1926. The driver's name is Rocco. Vale, pase de prensa. To what location would you like to be motivated, madam? Mira, podemos ir a la lavandería y podemos conseguir algo. Have you heard about that transatlantic radio telephone conversation between New York and London? Imagine hearing someone's voice from that distance. Modern technology, oh, it just amazes me. Thanks for traveling with us, madam. Have a pleasant day. Tenemos aquí unos jóvenes. This little boy is trying to set fire to ants. He's shabbily dressed and poorly groomed. He's peering intently at the panicking ants on the sidewalk. Es que los están quemando hormigas con lupas. Capaz que no vemos las lupas. Pero podemos hablar con ellos. What's your name, little boy? None of your beeswax. Stinky. You're quite the impertinent little boy, aren't you? Yeah, well, my folks told me not to talk to strangers. His name's Paul Untermeyer. Yeah, but we call him Stinky because his initials are P.U. Muy bien. Vale, pues lo que podemos hacer es ofrecerles esto a cambio de la lupa. Y creo que tenemos que ofrecérselo a uno de ellos específico. No sé si es a Pooh o es a los otros. Here, I bet a strapping young lad like you just loves to play baseball. Not hardly. ¿Tú? How would you like this baseball? No, thank you, ma'am. My parents say baseball gives me hives. Pues justo el último. This nifty baseball wouldn't be of any use to you, would it? I don't know. Let's see it. Not bad. I'm not sure about this Bob Roos signature, but it's not a bad imitation. Stitching integrity is about 89%. Want to trade? That's just what I was thinking. I could use that magnifying glass you boys are using. Hey, Scram, we're using this glass. Have we got a deal? Okay, why not? Here you go. Hey, what a jip! Now how are we gonna moidalize these ants? Ease up, Stinky. We're almost out of ants anyway. Then we'll go to Old Man Meadow's place and bust up his windows. Yeah! Thanks, lady. Pleasure doing business with you. Thank you, young man. Una cosa que no tenían. Pick it up and place it in your purse. Una cosa que no tenían para este juego, lamentablemente, era chavales que pusieran voces. Pero bueno. Podemos entrar en low fats, pero no hay. Bueno, hay una cosa que podemos sacarle, creo. Vamos a preguntarle alguna cosa. Atentos al estereotipo. Y fijaos, una vez más, todo negro por todas partes, pero justo aquí un poco suelo. No sé, o sea, el corte es muy peculiar del juego. Tiene un estilo bastante. Pues eso, dentro de que a fin de cuentas pues es el típico estilo pintado a mano y demás. Cómo las composiciones son peculiares. Excuse me. Yes, please. I was just wondering, do you work here? Yes, ticket, please. Pardon? Ticket, please. You here to pick up, yes? Oh, no, I'm sorry. I was just looking around. Okay, look all you want. Looking is free. Laundry not so. Y bueno, a ver, aquí la traducción es muy así, pero la voz en inglés también, ¿vale?
Yes, please? I feel a little strange to ask, but I'm looking for something I can wear to a formal party. You wouldn't happen to have something like that, lying about, unclaimed, maybe? This not clothing store, lady. No sell unclaimed clothes. Somebody come for clothes, get very angry. But surely there must be clothes that go unclaimed. 2 years, then unclaimed laundry go to Salvation Army. What if I ask you very nicely? You join Salvation Army, then I give you unclaimed laundry. Pues nada, nos tendremos que meter en la Salvation Army. No, podemos preguntarle cosas. Podemos preguntarle algunos otros nombres. La mayoría de ellos no los conoce. Algunos son graciosetes. Rollo... Dr. Pippin Carter, creo que lo confunde con Pippi Langstrom. Does the name Pippin mean anything to you? Yes, yes. Pippin Longstocking. My little girl read a book about her. Very funny. Freckles, red hair. I don't think that's the same name. No? I thought it was Longstocking. Maybe not. Pero no, lo que... creo uno probablemente Carrington. Does the name Archibald Carrington III ring a bell with you? Not think so. Very fancy name. Not many fancy people come here. No ha dicho miserable en inglés, simplemente ha dicho aquí. Vale, la condesa. Creo que la condesa sí va a darle alguna respuesta. Have you ever met the Countess Lavinia Waldorf Carlton? No. Have you met Shin Wong Lee? No. That was fun. We play again sometime. Ahorita sea. Pues no sé. Juraría que... Es algo que le podemos sacar, pero no sé. Vamos a ver, igual Rube. Does a man named Crodfalla T. Rhubarb come in here? Yes. Remember a man with name like that. Extra starch. French cuffs. That all I know. Vale, creo que igual no podemos sacar nada. Pardon me. Yes, please? I feel a little strange. You wouldn't Vale, vuelvo a decir lo mismo. What? Vale, pues todavía no podemos sacar nada más aquí, creo. No sé. Lo que vamos a hacer va a ser ir al Speak Easy y lo vamos a dejar ahí por hoy, porque ya se está alargando bastante el episodio. Este taxi iba más lento. Pero es el de Rocco otra vez. Greetings, madam. I can Que sí. To what location? La taberna clandestina. Have you heard about that transatlantic? Imagine. Voy a contar lo mismo. Thanks for travel. Y bueno, este es mal sitio, ¿vale? Es un lugar un poco duro de la ciudad. Vamos a dejarlo aquí. Pero esto es gracioso porque, bueno, pues es ilegal, ¿vale? Flores. Aquí pone bebe Moxie, que no es una bebida alcohólica, por cierto. Drink Moxie. It's good for you. Y este es mal sitio. Creo que si simplemente esperas por aquí pasa algo malo. Pero otra cosa que puede pasar es que llamemos. We're closed. No deliveries. Y en lugar de decir conozco la contraseña. Scream all you want, Toots. You're not getting into this flower shop. Vale. Y decir Charleston. Podemos enseñar nuestro pase de prensa. Y entonces... A press pass? I'll keep it for you. Now get lost. We don't want your kind around here. In the final moments of your life, you wonder what the world is coming to these days. En las grandes ciudades hay un índice muy alto de muertes violentas. Procura no estar incluida en este índice. Vale, vamos a dejarlo aquí. Pero sí,
En general, cuando la cosa va de que te pueden meter en la cárcel y poner de unas ultramultas por vender alcohol, pues no vayas por ahí presentándote como si fueras la prensa, aunque sea la prensa. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Ya miréis qué es lo que se está pareciendo el juego. Ya sé que por el momento no hemos hecho mucho, pero bueno, igual que en el primero, va a ser un juego, pues eso, de investigación, de ir a sitios, preguntar a la gente y ver asesinatos, ¿vale? O los resultados de los mismos, porque, bueno, ya veremos. En cualquier caso, nos vemos la semana que viene y hasta entonces, como siempre, adiós.